para que estemos acá. Y como se dan cuenta, es un salón pequeño porque inicialmente esto era simplemente una reunión de pares hablando de nuestros sueños de alguna manera. Así que pues les agradezco mucho que estén acá en nombre del proyecto, que a pesar de que yo soy la directora, somos muchos participando de una manera muy participativa. Está Juan Diego de BQ Ingeniería, está el profesor Diego de Ingeniería Electrónica, de Ingeniería, el profesor Jorge Eduardo de la Facultad de Educación. Yo soy de la Facultad de Comunicación del Departamento de Estudios de Lenguaje. Entonces estamos buscando esta transdisciplinaridad que ustedes han escuchado en todos los encuentros, que ustedes nos han podido acompañar, y si no nos han podido acompañar, bienvenidos, que esta sea su primera vez. Pues han sido un montón de reflexiones alrededor de cómo hacer esta transición energética posible. Sobre todo, no solamente para nosotros que podemos comprar un carro eléctrico, como fue la última conversación que tuvimos, sino para llevarnos a los territorios en donde no hay electricidad o no hay suficientes opciones para que la energía sea equitativa para todos y todas. Así que, sin más preámbulos, les presento primero a Jorge Eduardo Urueño, que quiere darles unas pequeñas palabras, y seguimos entonces con nuestros invitados. Gracias. Muy buenas tardes. Como decía la profesora Bianca, bienvenidos, bienvenidas. Hoy es nuestra última sesión del Seminario Colegiado Transiciones hacia la Paz, un espacio que hemos constituido y hemos creado gracias a la Facultad de Ingeniería, en cabeza del profesor Diego Patiño en su departamento de electrónica, también la profesora Bianca desde la Facultad de Comunicación, y bueno, también aquí vinculados a algunos profesores como la profesora Luz Marina Lara de la Facultad de Educación y la profesora Fabiola Cabra, que también nos acompaña de la Facultad de Educación. Ellos pues también han venido, digámoslo, muy atentas, participando de este ejercicio desde su formulación y desde su pensamiento. Entonces, hoy tenemos como última sesión una sesión de corrección de la Facultad de Educación, un trabajo que venimos pensándolo, si es bueno, cómo trabajar o cómo pensarnos una pedagogía para el cambio climático, cómo pensarnos una pedagogía que realmente constituya fuente de conocimiento para la mitigación de este fenómeno que ya no es, digámoslo, algo que podamos devolvernos en el tiempo o podamos controlar. Ahora nos toca que digámoslo, adaptarnos a este ejercicio, ¿no? A este fenómeno de vida con el que estamos atravesando. Entonces, hoy nos acompañan dos grandes colegas del IDEAM, y bueno, yo quisiera pues darle la bienvenida para que puedan pasar aquí hacia adelante, que puedan, digámoslo, al tablero, como decíamos los maestros en el pasado. Pasamos al tablero. Y pues bienvenidos, Leonardo, bienvenida, de verdad para mí es un gran placer poder estar con ustedes. Y bueno, no sé, no quisiera quitarles más tiempo, entonces el tablero de ustedes. Bueno, en primer lugar pues queremos agradecer la invitación que nos han realizado a participar en el espacio. Nosotros establecimos el contacto con Jorge tras el lanzamiento del inventario de emisiones atmosféricas que realizamos en la pasada COP, y he tenido la oportunidad de escucharlos activamente en las últimas dos sesiones del seminario, con discusiones, digamos, muy interesantes precisamente en todo lo asociado a la transición energética. Me presento, mi nombre es Leonardo Pineda, soy coordinador del Grupo de Cambio Global de la Subdirección de Estudios Ambientales del IDEAM. Me acompaña Laura Aranguren, que es la coordinadora del proyecto CIVIC, Transparencia Climática Colombia, que es un proyecto que vela precisamente por esa transparencia en la información, en lo asociado a todo el campo de cambio climático, para precisamente facilitar la planificación y la toma de acciones y medidas en lo que tiene que ver con la mitigación y la adaptación a esta problemática. Entonces, a continuación, pues digamos, queremos presentarles dos productos que aportan muchos elementos para todas esas charlas y conversaciones que ustedes han tenido en torno a todo el tema de esa transición socioecológica y energética que requiere el país y que pues digamos está enmarcado. Y esto se enmarca, si me colaboras por favor, dentro de todos los temas de los reportes de transparencia y las comunicaciones de cambio climático. Voy a pasar por acá. Entonces,
Primero, pues digamos, entender y esa presentación corta delirante que surge como un Instituto Nacional de Apoyo a todo el Sistema Nacional Ambiental para generar conocimiento, para producir información confiable y consistente y para facilitar todos los temas asociados a políticas. Nosotros no solamente nos articulamos con el Ministerio del Ambiente, que es nuestra cabeza de sector, sino que trabajamos mancomunadamente con todos los ministerios, con los institutos de investigación, con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, con todo el Subsistema Nacional de Calidad, precisamente para garantizar que todo el componente ambiental sea un tema transversal dentro de la planificación del país. Y en los temas asociados al cambio climático, el IDEAM es la entidad encargada de elaborar y generar todos los reportes y comunicaciones nacionales que deben remitirse ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Siguiente. Entonces, en este sentido, esos compromisos internacionales pues, en el país comienzan a generarse desde la ratificación del Convenio Marco de las Naciones Unidas, que se da con la Ley 164 del 94. Posteriormente, está todo lo asociado al Acuerdo de París, ya digamos viene la Convención Marco, luego viene todo lo asociado al Protocolo de Kioto, llegamos en 2015 a esa evaluación y lo asociado al funcionamiento del Protocolo de Kioto, al cierre asociado a esas metas, se establece el Acuerdo de París, se ratifica a nivel nacional con la Ley 1844/2017 y a partir de allí pues viene generándose toda la implementación del marco reforzado de transparencia precisamente para generar de manera clara todos los datos en lo asociado no solo a inventario de gases de efecto invernadero, sino a cómo va el progreso en lo asociado a las metas y medidas en los temas de adaptación y mitigación, cómo hemos, como un país altamente vulnerable, implementado planes y políticas para reducir los riesgos que trae el cambio climático y finalmente qué apoyo hemos recibido y requerido para cumplir esas metas. Y esto pues digamos también remarcamos dentro de todo el acuerdo de Escazú, todos los temas asociados al acceso a la información, a la participación pública, al acceso a la justicia y parte pues digamos de ese cumplimiento también tiene pues esta participación en estos espacios, lograr articular con la academia en diferentes necesidades y trabajar mancomunadamente para lograr unos temas asociados a la acción climática. Siguiente, por favor. Al anterior. Hola, buenas noches. Bueno, yo voy complementando también la presentación, hablando también como de esas transiciones en las que estamos ya buscando implementar. Este es el contexto como normativo internacional de tratados, acuerdos internacionales en cuanto a cambio climático. Pero lo que uno pues podría también analizar es, tenemos la normatividad y tenemos el contexto internacional que nos está impulsando a tomar decisiones y a llevar esas transiciones energéticas, socioeconómicas, porque precisamente estos acuerdos, el Acuerdo de París, el Protocolo de Kioto, lo que establecen es poder reducir y tener unas economías bajas en carbono en países tanto desarrollados como en desarrollo y también pequeños, unos países mucho más vulnerables. Entonces, este contexto va desde lo internacional hasta lo nacional, porque en Colombia también existen políticas y leyes que también están planteando una economía a futuro baja en carbono. Entonces, estas dos leyes también establecen las medidas que debemos en el país implementar para poder reducir emisiones, pero también adaptarnos al cambio climático. Entonces, involucra sectores de la economía como el transporte, energía, vivienda y también a nivel de los territorios. Los territorios también deben empezar a implementar sus planes de adaptación y analizar también los riesgos y sus vulnerabilidades. Vale. Entonces, cuando hablamos de transparencia climática, estamos hablando de una aplicación de uno de los principios que tiene el Acuerdo de París, que es todo lo asociado al marco reforzado de transparencia.
Entonces, dentro de ese marco reforzado de transparencia, todas las partes que hacen parte de la convención deben cada 5 años actualizar sus contribuciones nacionalmente determinadas, que son esos marcos de política en donde cada país compromete una serie de acciones, políticas y medidas para cumplir con una meta de mitigación, en este caso al 2030. Entonces la contribución nacionalmente determinada del país en este momento dice que debemos llegar a 169 millones de toneladas de CO2 equivalentes emitidas al año 2030. Y en ese camino nos establecen una serie de metas de políticas de las cuales ustedes han hablado, temas de electrificación del parque automotor, temas de reconversión a energías limpias, temas de descarbonización del sector agricultura, temas asociados al sector vivienda y construcción sostenible, sustitución de estufas de leña, una serie de acciones que, pues, digamos, permiten al final cumplir con esa meta o ir en camino a esa meta. Y estas MS deben actualizarse cada 5 años, porque, pues, digamos, las políticas son cambiantes, las necesidades y obstáculos también para implementar cada una de esas acciones pues varían dependiendo de las capacidades nacionales. De hecho, en el último seminario hablaban de la dificultad de implementar una red de electrolineras a nivel nacional que hiciera pues digamos realmente viable pues avanzar en los temas de electromovilidad. Esa podría ser uno de esos temas y pues digamos se va actualizando conforme se va evaluando por parte de cada uno de los países. También este ciclo de actualización de las CNS está sometido a una evaluación y a una generación de reportes y exámenes internacionales. Entonces cada 2 años cada país debe entregar su reporte bienal de transparencia. En este momento, en diciembre, el país va a entregar su primer reporte bienal de acuerdo con los compromisos que se establecieron en la convención, y ese reporte es sometido a un examen técnico de expertos por parte derivados de la misma convención que garantizan que la información del país es consistente, es coherente, es transparente, y al final hay un examen facilitado que garantiza que esos resultados van en línea al cumplimiento de los correspondientes acuerdos. Y finalmente toda esa información que se consolida a nivel nacional se realiza un balance mundial para ver cómo se ha avanzado en todos los temas asociados a descarbonización y al cumplimiento de las metas del acuerdo, que recordemos es impedir que la temperatura incremente en 1.5 grados centígrados, que en este momento el reporte de este año es que ya se va a superar por primera vez ese 1.5 grados antes de lo que se había previsto. El tema de cómo reducimos los gases de efecto invernadero y que pues digamos vamos en línea pues tratando de todos de cumplir ese acuerdo, pero pues finalmente el sistema climático es supremamente cambiante. ¿Puedo hacer preguntas? Sí. Las CNS fueron establecidas por cada país de acuerdo con un compromiso político, pero también como técnico, como definiendo cuál es la capacidad que tiene cada uno de los países para poder aportar a esas metas. Sí, cada país, dependiendo de sus capacidades nacionales, compromete su NS. Entonces, para ello, digamos, se parte primero de una evaluación a partir de lo que emite cada uno de sus inventarios, toma un año base y con respecto a ese año base se compromete a reducir X porcentaje, ya depende de las capacidades de cada país. Entonces, para el caso de Colombia, en el año 2020 se hizo un ejercicio de modelación de diferentes sectores, de diferentes medidas, cuáles podían, digamos, llegar a aportar a la ANS. Se comprometieron algunas asociadas a esa meta y pues, digamos es la ANS actual. Ahorita se está realizando el proceso de actualización y el próximo año se estará sometiendo una nueva ANS ante la convención. Leonardo, ¿podríamos explicar los acrónimos? Porque es que a veces... ANS, sí, contribución nacionalmente determinada, lo había mencionado al principio. Entonces esa contribución precisamente va asociado a la pregunta. Entonces, contribución, porque hay una meta global en el que como parte contribuyo. Nacionalmente, porque la defino y la determino a nivel nacional, dependiendo de mis capacidades. No es lo mismo decir un país en vías de desarrollo como Colombia a un pequeño estado insular
como Samoa o a un país africano que tienen diferentes capacidades. Inclusive hay países en conflicto que pues digamos pues no se le puede pedir comprometa una ambición del 50%, porque pues son países que van a tener una serie de dificultades inclusive para lo más básico, que es tener paz, vivienda y alimentación. Y aquellos que más contribuyen realmente a contaminar, ¿sí se comprometieron igual que nosotros? Sí, el Acuerdo de París pues hace parte de este entorno multilateral y de las discusiones alrededor también de las convenciones que existen de Naciones Unidas, y en ese marco también existen como unas normas de respetar la soberanía de cada país y también las circunstancias, y cada país de acuerdo a sus circunstancias propone sus metas y a qué va a contribuir para cumplir las metas del acuerdo. Entonces, tenemos también países que son mucho más vulnerables, las islas pequeñas del Pacífico, que tal vez sus metas están en términos de adaptación, porque sus condiciones también les llevan a que sus metas estén adaptándose al cambio climático, porque también aportan menos reducciones de emisiones a nivel global. Países grandes, países desarrollados o países que pues ya han, su economía y su industria también aportan muchísimo más, entonces también tienen en cuenta esa consideración, y sí se puede ver también como Francia o países muy desarrollados tienen unas metas mucho más agresivas en términos de reducción de emisiones. Entonces ellos también, a veces, por ejemplo, el acuerdo permite establecer distintos tipos de metas, si es con base a una tendencia de las emisiones, o tú dices yo llego a este año y en este año voy a emitir máximo tanto, o también por intensidad energética, por ejemplo. Entonces voy a reducir o mi intensidad energética va a ser X toneladas de CO2 por cada kilovatio hora de energía producido en el país. Entonces, hay distintos tipos de meta, y ese es el reto precisamente del marco reforzado de transparencia, porque el instrumento que está bajo el artículo 13 es la información que reportan los países para decir cómo van en esas metas. Y este es el instrumento, el informe del TR es el instrumento donde cada país está diciendo, establecí esta meta, pero voy en este nivel, voy en una tendencia hacia cumplirla, o necesito un poco más de acción climática para poder cumplir mi meta. Y hay un elemento muy importante del Acuerdo de París, es el balance mundial, que es donde se hace precisamente ese balance frente a cómo va el cumplimiento del objetivo grande del acuerdo, que es no incrementar la temperatura mundial en más de 1.5 grados. Y en este instrumento se lleva a los países y a tomar decisiones frente a impulsar y aumentar la ambición cuando pues sea requerido. Ya sucedió el año pasado el primer balance mundial, y las señales que dio ese balance mundial fue a impulsar y a implementar medidas de una manera mucho más rápida y más concreta. Entonces ya se ven decisiones frente a implementar transporte eléctrico, como todas esas alternativas que conocemos, que quedaron en decisiones y que pues los países estarían ya adoptando, viendo cómo esas políticas bajan a sus países. Entonces, bueno, está, pues digamos, también asociado a ese mismo marco de transparencia y el que ha hecho Colombia, pues digamos, para comunicarle a la convención los diferentes avances que ha tenido desde el punto de vista de sus emisiones de gases de efecto invernadero, sus políticas y medidas de mitigación y adaptación, y todo lo asociado a ese apoyo recibido y requerido. Entonces, el país ha emitido 3 comunicaciones nacionales de cambio climático, la última fue la tercera que se remitió en el año 2019. Tenemos también 3 reportes bienales del 2017, perdón, las comunicaciones, y tenemos los reportes bienales de actualización, el último se remitió en el año 2021, en donde pues digamos el país da cuenta de lo que ha hecho. Hasta el último BUR, esas comunicaciones
y esos reportes bienales venían funcionando bajo unos acuerdos y bajo un marco programático diferente al que está establecido ahora. El Acuerdo de París estableció precisamente la elaboración de unos reportes bienales para unificar y estandarizar la manera de reportes tanto de los países desarrollados como de los países en desarrollo, ya que antes los esquemas eran diferentes. Entonces, por eso en este año estamos, pues, digamos, finalizando la generación del primer reporte bienal de transparencia, y para el cual, pues, digamos, tenemos en este momento, pues, digamos, unos resultados ya preliminares, no, ya definitivos en los temas de inventario y de escenarios, pero que finalmente quedarán consolidados en este reporte. Siguiente. Entonces, un reporte bienal, en el caso del reporte bienal de transparencia, consta de 4 capítulos. Ya el primero asociado a los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, donde se sistematiza por cada sector en 5 categorías, en 5 sectores principales, correspondientes al sector energía, correspondiente al sector de silvicultura, cambios y usos de la tierra, correspondiente al sector residuos, al sector industria y al sector ya vamos a explicar los resultados. Residuos. Gracias. Entonces, pues, digamos, en este sentido, el país garantiza bajo un nivel metodológico todos esos procesos de control y aseguramiento de calidad para tener unos resultados coherentes, reproducibles, transparentes, que dan cuenta de cómo son sus tendencias de emisiones de gases de efecto invernadero. Por regla de la convención se maneja ese seguimiento desde el año 1990, entonces ahorita vamos a ver los resultados desde 1990 hasta el año 2021, que es el último año en el cual, con base en la información y las capacidades del país, pudimos realizar ese corte para que fuera consistente, completo y coherente. Tenemos un segundo capítulo asociado a todo el progreso e implementación de la ANS. Entonces, pues, digamos, allí cada uno de los diferentes sectores a nivel de ministerio, que así está distribuido en el país, ha establecido una serie de metas, políticas y medidas, en donde aquí se reportan precisamente cómo son esos avances en términos de indicadores, en términos de reducción, en temas de mitigación, y en cómo son esas proyecciones para contribuir y poder cumplir la meta. Un tema asociado a todos los temas de adaptación, donde vemos como ese comportamiento de la vulnerabilidad y los impactos a través de diferentes escenarios y dimensiones, y qué acciones debe implementar el país precisamente para mejorar esas capacidades adaptativas y reducir los riesgos asociados al cambio climático. Y por último, todo lo asociado a la cuestión de citado del residuo, en donde se generan esas capacidades en los temas del financiamiento, la transferencia de tecnología y el fortalecimiento de capacidades precisamente para mejorar los temas asociados al cambio climático. Esto también dentro de un marco de gobernanza, entonces un marco de gobernanza de diferentes sistemas que son los que permiten y capturan la información. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de lo asociado a gases de efecto invernadero, existe un sistema que es el Sistema Nacional, el Sistema Nacional de Monitoreo de Gases de Efecto Invernadero, el cual termina consolidando información de diferentes sistemas. Entonces, emisiones asociadas a la deforestación, que son evaluadas sobre el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono, en conjunto con el Inventario Forestal Nacional, que dan tanto los datos de actividad como los factores de emisión para poder estimar esas emisiones. También están asociadas allí emisiones asociadas a los diferentes proyectos que implementan iniciativas de mitigación en temas de gases de efecto invernadero, entonces todo lo asociado a iniciativas que uno escucha en el común, asociada al pago de bonos de carbono, a proyectos MDL, a diferentes NAMAs que están monitoreadas por el Registro Nacional de Reducción de Emisiones, y estas, digamos, finalmente deben trasladarse a contabilidad de carbono y pues se cuenta con el sistema de contabilidad de reducción de promoción de emisiones. Para el caso de la adaptación hay un sistema que es el Sistema Integrado de Información sobre Vulnerabilidad, Riesgo de Adaptación, que es el CIBRA, en donde, pues, digamos, también se da cuenta de cómo bajo diferentes escenarios de cambio climático se puede afectar la soberanía alimentaria, el recurso
recurso hídrico, la seguridad energética, el patrimonio cultural y otras dimensiones que hacen parte de esa estructura socioeconómica que conforma nuestra sociedad. Siguiente. La captura de datos que están haciendo, entiendo que están centralizando la captura de datos de distintos sistemas de información, pero esa captura de datos al final siguen siendo como estimaciones, ¿verdad? No necesariamente es un dato real. Si tienes una clase. Sí, lo que es la información del Registro Nacional de Reducción de Emisiones, que es el RENARE, ahí se captura información de los proyectos que ya están siendo implementados. En Colombia existe una reglamentación que si las personas o las empresas o existen proyectos que van a optar a pagos por resultados o participan de iniciativas existe un instrumento económico para bajo el cambio climático, la gestión de cambio climático, que son los mercados de carbono. Entonces, si tú implementas energías renovables, un proyecto de solar y certificas, validas esas reducciones que obtuviste por generar energía eléctrica con solar, entonces debes registrar ese proyecto en el RENARE. Entonces ahí sí estamos hablando de información que es desde la fuente primaria, desde el proyecto. En términos del inventario, ya lo vamos a ver cómo se calcula un inventario, que es el informe que recientemente lanzamos. Sí son estimaciones basadas en información secundaria. No son mediciones directas, no son mediciones, digamos, directas en la fuente, con infrarrojo o con sensores, pero sí son información es información secundaria a partir de todas las estadísticas nacionales o fuentes de información también directamente de los consumos de las empresas. Pero también va a depender de la fuente. O sea, en este caso, digamos, si lo miramos asociado a centralización de información como idea, el sistema funciona con diferentes actores. Hay unos sistemas, por ejemplo, que sí opera el IDEA, hay otros, por ejemplo, el sistema de financiamiento climático lo opera el DNP, el RENARE en este momento lo opera el Ministerio, entonces finalmente es un proceso de articulación de diferentes fuentes. Entonces en el inventario vamos a encontrar desde el DANE como proveedor, pero también FEDEGAN, también el Ministerio de Energía, diferentes, tratando de confluir para, pues digamos, dar todo ese panorama a nivel nacional. Y cada uno puede tener diferentes procesos, algunos asociados a temas de fuentes secundarias. Por ejemplo, si yo quiero mirar la información de bosques, es información que proviene directamente de la interpretación y análisis satelital a una muy buena resolución que nos está generando alertas de deforestación de manera semanal, y en donde pues, al final terminamos cuantificando la cifra en pérdidas y ganancias para decir que este es el reporte del país. Siguiente. Bueno. Bueno, entonces parte de los escenarios también por el tema de las preguntas. Entonces, parte de los escenarios, primero los escenarios son unas proyecciones futuras del cómo puede cambiar el clima y el cómo, digamos, se maneja y cómo puede influir en diferentes sectores. Es un insumo para diferentes herramientas. Si quieren, yo me hago acá con eso, la paso rápido, teniendo en cuenta el tema del tiempo. Qué pena por acá. Entonces, estos escenarios, pues digamos, se basan en diferentes metodologías asociadas a los escenarios de rutas socioeconómicas compartidas. Para ello, el IPCC, que es el buró de expertos en temas de cambio climático más grande a nivel global, pues propone diferentes escenarios socioeconómicos, en algunos donde hay alta desigualdad, en donde hay bajo consumo de energía, en otros donde, pues digamos, los escenarios son completamente distintos. Para el caso puntual, pues digamos, nosotros realizamos diferentes espacios de socialización y metodologías en donde, pues digamos, generamos diferentes series para precipitación y temperatura máxima, media y mínima, para las variables asociadas a humedad relativa y para radiación y velocidad del viento. Estas dos últimas pensándolas como clave precisamente para esa transición energética. Y dependiendo la información y cobertura de la información meteorológica provista por un cubo de datos que cuenta el instituto, más de 60 años de datos y de información hidrometeorológica, se propuso una distribución geoespacial que pues diera esa cobertura y ese análisis en lo asociado. En esta gráfica vemos cómo han sido esas tendencias
en lo asociado al cambio climático. Entonces acá tenemos un análisis de la data histórica desde el año 1980 hasta el año 2020, en donde vemos el comportamiento de la temperatura media a nivel nacional. Entonces este comportamiento de la temperatura media en su tendencia se ha incrementado aproximadamente 1 grado centígrado desde 1980 hasta el año 2020. Y vemos en esos sube y baja tendencias asociadas, por ejemplo, a fenómenos de la Niña, o en donde se observan incrementos asociados a fenómenos de la Niña, viendo esos fenómenos asociados a variabilidad. Pero ya en el comportamiento bajo diferentes escenarios, en lo que pasaba rápidamente en temas asociados a desigualdad y demás, pues vemos que podemos entrar en escenarios donde la temperatura puede terminar incrementándose más de 4 grados centígrados al año 2100, y en donde, pues digamos, dependiendo de la planificación que realicemos, pues digamos, vamos a tener diferentes comportamientos. En este sentido, y con base también en esos reportes del IPCC, en este momento el escenario en el que más parecido nos estamos moviendo corresponde al escenario del 4.5, que va más o menos correspondiendo, que es el verde, a la tendencia que tenemos, y pues con base en ello, pues digamos, van a estar fluctuando muchas acciones de planificación y temas en lo que a nivel sectorial y territorial. Sí, atrás también esa proyección depende también de qué tan acelerada sería la transición y qué tan las políticas que se necesitan implementar son efectivas y tienen efectos también en el corto o largo plazo. Entonces, por eso, si nos quedamos en un escenario un poco pesimista, entonces no estamos logrando y estaríamos incrementando la temperatura considerablemente, y eso cambia todas las condiciones naturales, de ecosistemas, nuestras economías, absolutamente todo. Sí. Y acá vemos cómo estarían cambiando esas medias en periodos de cada 20 años, entonces de 2020 a 2040, dependiendo cada uno de los escenarios. Entonces, para la siguiente década estaríamos pensando que nuestras temperaturas sean 1 grado centígrado más altas, para el periodo 2060-2080 entre 1.3 a 2.9 dependiendo del escenario, y al año 2100 dependiendo del escenario 1.2 a 4 grados centígrados, lo cual pues digamos puede terminar cambiando las vulnerabilidades del territorio y toda la planeación territorial. Van a encontrar diferentes productos geográficos, por el tema de tiempo no voy a entrar a ahondar cada uno, pero tenemos un visor en este momento en la página del día para ver cómo se presentan esos cambios proyectados para la precipitación, para las temperaturas medias, máximas y mínimas, humedad relativa, velocidad del viento y radiación. Esto pues digamos claves para los proyectos. Pero pueden observar, solamente por ejemplo, por explicar alguno, en los temas asociados a temperatura media, cómo dependiendo el escenario que se selecciona, van a haber algunos territorios con mayores vulnerabilidades o incrementos en donde deberán cambiar temas asociados a su planificación. Entonces, por ejemplo, en casi todos los escenarios, la región del Catatumbo termina mostrando un incremento en lo asociado a las temperaturas. Entonces, seguramente eso va a tener una afectación en temas asociados a biodiversidad, en temas asociados a disponibilidad del recurso hídrico, en temas asociados a la soberanía alimentaria, y así pues digamos en el análisis departamental y puntual para cada uno de los biomas del país o para cada uno de los departamentos, pues esto tiene diferentes influencias. Tranquilas para pasarlo entendiendo el tema del tiempo. Y también se generaron esos diferentes cambios en las variaciones trimestrales, recordando que el país tiene unos regímenes de precipitación monomodales o bimodales, y en donde pues digamos en cada una de las regiones pueden presentarse cambios estacionales. Entonces lo vemos muchas veces en temas de variabilidad a corto plazo, y ese periodo que decíamos es que en Bogotá llueve de marzo a mayo, y las famosas cabañuelas de los abuelos que de pronto terminaban ajustándose, ya ahorita digamos no terminan funcionando, precisamente bajo estos mismos ensambles de lo que nos está mostrando la data y los diferentes escenarios proyectados. Listo.
Entonces, bueno, no alcanzaríamos a hablar de inventario, me están diciendo que teníamos que cerrar, pero entonces de las principales conclusiones está asociado, pues digamos, el cómo se incrementan temas asociados a la precipitación en los temas de la región pacífica y andina. Esto pues digamos termina afectando también los temas asociados a riesgos asociados a deslizamientos, inundaciones y demás, precisamente por esos cambios de precipitación en todos los temas de la región Caribe del archipiélago de San Andrés y Providencia. Se esperan pues digamos que existan reducciones bajo los escenarios. Los temas que asociados al incremento de eventos extremos y el cómo en los temas asociados a velocidad del viento y radiación, pues digamos se presentan cambios, pero también buscamos que estos resultados incidan en la planificación de, por ejemplo, proyectos eólicos, parques de energía solar, porque puede que hacia ciertas zonas sea más estratégicos ubicarlos o no, teniendo en cuenta esas tendencias cambiantes del clima. Y pues digamos al final hay unas recomendaciones. El próximo 13 de diciembre vamos a tener un webinar, digamos ampliando mucho más esta información de los escenarios para el que quiera de pronto ahondar y mirar más el tema. Entendiendo que uno, pues que los escenarios no son pronósticos, por eso presentamos en ensamble en los diferentes modelos. No podemos asegurar que a 2080, o sea, hay una tendencia que sí o sí va a pasar, pero no podemos asegurar que en un país tropical, bajo un comportamiento y unas variaciones desde el mismo régimen oceanográfico y meteorológico y el cómo influye a nivel nacional, pues vayan a darse esas condiciones en X coordenada o en X municipio, pero sí van, o sea, sí las tendencias van a estar marcadas hacia allá. El cómo se deben realizar procesos de validación asociados a regiones específicas. En este momento venimos realizando estos escenarios para los diferentes departamentos y para las diferentes cuencas hidrográficas para, pues, digamos, lograr esa aplicación. Entonces, dejamos el espacio hasta acá entendiendo el tiempo. Había, pues, digamos, un segundo producto rápido asociado al inventario de emisiones atmosféricas. De pronto con Jorge compartirles el enlace, que puedan conocer los resultados y, pues, digamos, atentos, pues, digamos, también a las dudas o a las inquietudes que puedan llegar a requerir sobre esos temas. Sí, yo agradezco. Las preguntas por el final. Sí, yo agradezco mucho a Leonardo y a Laura María Aranguren que nos acompañan hoy desde el IDEAN. El espacio es un espacio de conversación. Siempre tratamos de que haya un espacio primero como de presentación para tratar como de organizar esas participaciones, pero la idea sería lo mismo, ¿no? Entonces esa es como la lógica del espacio. Entonces Leonardo Alfredo Pineda, coordinador del grupo Cambio Global del IDEAN, y Laura María Aranguren, coordinadora del proyecto EFC CBIT, Transparencia Climática por Colombia. Entonces, pues Leonardo, Laura María, pues quedamos atentos a las preguntas. No sé si alguien tiene algunas preguntas por hacer. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Eli Palacio, soy acá soy del departamento de Socorro. Mi pregunta, y más que una pregunta, tengo una gran preocupación. Acabo de ver algunas gráficas de ustedes en detalle. Me preocupa enormemente la situación del departamento de Socorro, porque veo de que efectivamente se están presentando situaciones con consecuencias del cambio climático. Tenemos, por ejemplo, hace poquito tuvimos una inundación en 23 municipios de los 31, muy poca gente. Ustedes que no conocían, es una situación bastante de estabilidad administrativa por las cuestiones de la gobernación, la universidad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, como ciudadanos, como líderes comunitarios, como lo que sea, llevar a cabo una iniciativa que nos haría hacer una divulgación efectiva y eficaz para la preparación de las comunidades de este fenómeno? Porque hay gente que está teniendo demasiado en serio, que está perdiendo también lo que es la seguridad alimentaria. Sin embargo, esta información que no está llegando a las personas para que se puedan organizar, evitar o preparar para que estas situaciones no afecten de manera tan
adopta muchas comunidades. Esta información creo que es pertinente, que debe llegar de verdad a las personas, sobre todo a las comunidades. Yo como embajadora, como embajadora de una voluntad de Colombia, que se dice hace poquito, de parte de la decirlo a nivel de Colombia, me propongo y actualmente mundial para poder discutir cuáles son los que buscamos preparar a las comunidades, cuáles herramientas científicas que realmente puedan ayudar a las personas y evitar demasiadas situaciones. A mí mi departamento me mueve. Y creo que no es solamente un discurso, no tiene que llegar realmente a las personas, no solamente una entidad. Sí, ya sabemos que hay un problema también de la administrativo, pero mientras el problema está expreso, de manera que vamos siguiendo acá. Porque la gente necesita esto. Usted sabe que es algo para muchas personas irse a trabajar en su vida, su alegría, con su guardia, que se gana mucho diario, se le gana bien 50.000 pesos de secretario, y que con sacrificio, que con subsidio, con lo que sea, se pueda levantar su casa porque hay que va al monte, como se uno, a juntar la madera y arrancar su casa y lo hacen a mano para que a las 12 de la mañana, por la negligencia de una persona, la negligencia de una entidad o por una situación, tenga que tener todo su sacrificio. Para muchas personas por acá que tienen los recursos, las posibilidades de acceder a poder buscar alternativas de solución, solamente usted llega mañana a un correo, una llamada y le da solución porque va a hacer un renta. Hay gente que no, hay gente que lo único que tiene es lo que todo está organizando. Entonces, el llamado es como establecer mecanismos de conexión, porque últimamente no es las comunidades, pero las comunidades las propias de este conocimiento, que vamos a decir, bueno, alguien que me pase, supongo para hacer el departamento de Chocó es una sequía demasiado fuera de lo común. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahorita? Comenzar a educar. ¿Qué una sequía? Preparemos para esa sequía. Entonces, ¿qué hace que la gente? Comencemos a hacer material de almacenamiento de agua, hagamos limpieza de la cuenca. Entonces, eso nos permite podernos preparar como comunidad y como habitantes chocados para el tipo de problemas. Y yo les invito a que no solamente ¿será que puedes proyectar? las personas y los medios hospitales para que la gente conozca esta información. A mí me da un documento que era partido. ¿Qué yo puedo hacer? Y de verdad que estoy en disposición de seguir haciendo esas alianzas que permitan que realmente ese conocimiento llegue a la población, que es lo más importante. Muchas gracias, que tengan tiempo. No, tranquila. No, tranquila. ¿Quién sigue, Jorgito? No, pero no hay otra presentación. Han tomado decisiones. Y al tomado decisiones, lo que tú mencionas va dirigido hacia el sistema de gestión de riesgos de desastre, que es el encargado precisamente de tomar acciones frente a la planificación y la planeación. Nosotros, por ejemplo, este documento que les compartimos, que es otro que nos socializamos, por ejemplo, este producto, digamos, para así cierra ahí un segundito. Apaga la pantalla, por favor, un segundito. Las fórmulas, los cálculos, digamos, todo un esquema netamente técnico. Pero también, precisamente lo que tú mencionas, nos vamos a llegar a la comunidad, a un público, digamos, más amplio, no técnico, pues digamos, hemos empezado a generar unos productos como ustedes tienen, que es la capacidad de mercado, la página web está disponible unos visores, digamos, muy interactivos, donde pues, digamos, pueden empezar a actuar con la comunidad. Y como los nodos regionales de cambio climático y las corporaciones norteamericanas han buscado generar esos espacios participativos en donde no solamente participe el funcionario técnico, puedes conectarte y proyectar, sino que también, pues, digamos, las comunidades puedan ser voceras y transmitir esa información. En los temas de la planificación del día a día del clima es supremamente complicado. Hay eventos, digamos, extremos que en este momento ningún sistema de predicción a nivel mundial está logrando predecir. Por ejemplo, este año tenemos una temporada de huracanes mucho más extensa, que debe haber finalizado normalmente hacia el 30 de noviembre, ya no hay huracanes, pero todavía tenemos formaciones de bajas presiones en el Caribe para esta, porque es algo completamente atípico. Vieron, por ejemplo, el tema de la Dana en España, un fenómeno que nos han
y el mejor sistema meteorológico, que es el europeo, lo logró predecir y logró tomar las acciones de corrección o de prevención de ese fenómeno. Entonces, pues digamos, a medida que la comunicación pueda fluir a los diferentes niveles de la sociedad, pues creo que podríamos tener una mejor preparación frente a estos fenómenos. Sí, también está el canal, pues, en búsqueda de llegar con la información de manera oportuna. Se han abierto distintos canales como de comunicación y de divulgación. Está precisamente el canal de alertas que se generan y de pronósticos. Es canal de WhatsApp, como los que uno sigue, como del tiempo, de Secretaría de Movilidad, entonces ahí pueden buscar también el canal de pronósticos y alertas del IDEAM, porque si buscamos es siempre acceder a las personas que están no solamente acá desde el nivel central, sino también en los territorios, entonces para que puedan conocer esas alertas y puedan prepararse, porque sí, los tomadores de decisiones tienen un rol, pero también nosotros como personas pues podemos tomar acciones frente a esas alertas y condiciones meteorológicas que se van detectando en los territorios. Bueno, ¿quién más tiene preguntas? Tengo una duda, no sé si solo hay esos dos aspectos que decías que era adaptación o mitigación. ¿Hay alguna otra opción, digamos, como compensación o algo así? Creo que lo había escuchado. Bueno, pues en la gestión del cambio climático, o sea, abordando la problemática del cambio climático, se habla de la adaptación al cambio climático, ya existe, ya las condiciones adversas y esto ya tenemos que adaptar cómo nuestros ecosistemas, nuestras formas de vida, nuestras economías finalmente se adaptan a esa nueva condición. Y la causa del cambio climático pues son las emisiones. Entonces ahí hablamos de la mitigación de gases de efecto invernadero, cómo dejamos de emitir eso que causa el cambio climático. Entonces por eso está como tan marcado. Pero hay unas herramientas, unas áreas que se llaman los medios de implementación. Los medios de implementación es el financiamiento climático, o sea, cuánto estamos invirtiendo y cuánta plata también requerimos a nivel de todos los países invertir para esas transiciones. Entonces, uno es el financiamiento, porque sin recursos no podríamos implementar lo que se necesita y hacer las inversiones que se necesitan. El otro es la construcción de capacidades, fomentemos y aprendamos y mejoremos nuestros conocimientos y tengamos capacidades para implementar tecnologías nuevas. No sé, si estamos hablando de implementar todo un tema de paneles solares, industria asociada a paneles, que sepan que hayan empresas en cuanto y ese entorno de mercado de empresas de mantenimiento de paneles, que la gente también sepa y existan técnicos que sepan hacer mantenimiento y etcétera. Como todas esas condiciones que habilitan la implementación y la reducción de emisiones. Construcción de capacidades y lo otro es educación y tecnologías, es por lo que pues también esto implica unas nuevas tecnologías y nueva ciencia e innovación. Entonces es como, bueno, cómo investigamos más. Son medidas habilitantes pues que soportan esa implementación de la adaptación y de la mitigación. Lo otro es, dependiendo la acción o el sector que requiera mitigación o adaptación, pueden haber diferentes términos. Si por ejemplo vamos a referirnos al sector forestal, entonces vas a escuchar restauración, reforestación, regeneración, ¿sí? Pero son, digamos, específicas para ese sector, pero al final se terminan enmarcando dentro de ese macro que es mitigación o adaptación. Se maneja, digamos, como por tratar de simplificarlo, pero si hiciéramos la desagregación, casi que cada acción en específica puede tener su jerga sí, para poder aplicar. Hay algo también que es muy importante en las soluciones basadas en la naturaleza, es como los bosques cumplen una función también y podemos adaptarnos y reducir las emisiones, o sea, capturar carbono por esos servicios que ofrecen también los ecosistemas. Entonces, es muy importante las soluciones basadas en la naturaleza, pero que buscas adaptarte y mitigar. Entonces, como que en esas dos áreas es donde se enmarca la gestión de cambio climático. Bueno, entonces, para seguir la conversación, los invitamos vamos a tener un cortometraje, en este momento precisamente hablando de cómo la naturaleza
damos propicia a esos espacios, tanto formativos como pedagógicos, para trabajar todos estos elementos. Entonces los invitamos y tan pronto finalicemos el cortometraje, pues pasamos a una copa de vino para que podamos como compartir un poco más y ya si necesitamos hacer más preguntas, pues las podemos ampliar en ese momento. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Muchísimas gracias. ¿No serían el favor de apagar la luz, por favor? El volumen con eso. Súbele el volumen allá. Ahí súbele. Sí, ya. Ay, prueba primero. Cuando uno reconoce que no es un ser espontáneo que ha llegado a la tierra de la nada, sino que llega como unas raíces y que esas raíces traen toda una línea de información de ADN. Y eso lo recibimos de nuestros ancestros a través de nuestros padres. El negar eso o el desconocer eso nos va a llevar a repetir ciertas historias. Y ahí es donde viene esta posibilidad de transformar los conceptos. No es renombrarlos para el papel, porque ahí es donde la educación a veces también se queda en una dimensión simplemente intelectual. Transformarlos implica ir a la práctica misma, al cuerpo, a la relación, al sentir. Quítalo de ahí. La configuración e incidencia de las prácticas formativas y comunitarias en la educación es una apuesta con la que se busca consolidar la cultura de paz y reconciliación en los territorios rurales. El aporte pedagógico y formativo de estas prácticas fundamenta los pilares que deben tener nuestras políticas públicas educativas en las comunidades rurales. Empecemos con el concepto de práctica. La práctica se comprende como aquel espacio para el reconocimiento de las alteridades y subjetividades de la comunidad. Es el hacer con sentido, es el hacer consciente con y para la comunidad. La práctica cuestiona lo instituido e instituyente de los modelos pedagógicos modernos y ofrece otras posibilidades de ser, tanto en la escuela como en las organizaciones sociales. Por tanto, la práctica es la conciencia del acto de formar. Las prácticas pueden ser formativas o comunitarias. Formativas cuando apelan al currículo, cuando acogen el conocimiento disciplinar. Ellas son inherentes al acto de evaluar. Están basadas en la construcción o reproducción del conocimiento. En el caso de las prácticas comunitarias, estas apelan a la organización social, acogen los saberes de las comunidades, asumen el discernimiento y la introspección como formas de valorar lo que se recoge en la práctica y manifiestan, contemplan y reflexionan el saber. Ambas tipologías de prácticas apelan a la vida, a la organicidad y a la naturaleza del acto humano, y ellas buscan volver a lo esencial. Occidente dice que los pueblos que no llegaron a la escritura dice que permanecen todavía en la prehistoria, pero nosotros como pueblos originarios que vivimos y que tenemos experiencia no compartimos esa concepción. Me llamo Manuel Jesús Calambazo Yonet. He estado participando en las diversas luchas que se vienen realizando el pueblo militar para reivindicación de nuestros derechos milenarios, ancestrales, porque los mayores, sin saber leer, escribir, sin haber ido a la escuela, tienen un cerebro maravilloso. Uno que ha ido a la escuela ya pierde esa noción.
Yo cuando ingresé a una escuela de monjas aquí para poder educarnos, la misma religión empezó a incursionar monjas en los territorios. Cuando llegué allá a esa escuela prácticamente no podía hablar el español. Cuando llegué a la universidad pues ya digamos se dificultó allá pues ser parte de ese mundo de estudiantes de la ciudad de Cali. Y no solamente a mí, se dificultó a muchos estudiantes MISAC, Pueblos Nazas, donde ya hubo necesidad de crear las mismas autoridades universitarias para poder mantener a los estudiantes, porque empezaron a caer en bajos rendimientos, porque el estudiante indígena no conocía el espacio universitario. Ellos calcularon exactamente cuándo va a ser invierno, cuándo va a ser verano, cuándo va a ser viento, sin decir que este es mes de agosto, julio, noviembre, diciembre, sin decir esas cosas, sino que manejaban de otra forma el tiempo. Eso es muy sorprendente que un pueblo que no tenga escritura, pero que maneje de esa forma. Uno desde pequeñito ya nace con eso, ¿no? De los saberes propios que digamos. Mi nombre es Jacinta Almendra. No soy ni un auxiliar profesional, sino auxiliar de caminar en la vida, de la universidad de la vida, no caminando. Pues los médicos dicen que hay que tener un sueño que la misma naturaleza revela, ¿no? Que va a ser médico o que va a ser una partera. A mí hasta ahora no me ha llegado, como dice, ese don, ¿no? Esa sabiduría. En realidad uno hay que estar caminando, llevando a seguir con las abuelas que a uno le guíen, ¿no? Para salir adelante. Con la implementación de la educación de afuera, pues sería como un complemento, ¿no? Para nosotros. Otro modo de saber las cosas a través de la educación, de la ciencia, aunque nosotros también lo que manejamos también es ciencia, ¿no? Lo que llamamos nosotros la sabiduría ancestral. Cuando yo trabajaba con los niños, pues siempre inculcaba lo nuestro primero, ¿no? Y después el resto, la complementación de la educación que viene de afuera, entonces para que no perdamos el arraigo cultural del pueblo guisare. Y ya Guamía, por ejemplo, en el programa de educación, hoy se llama Espiral de Educación, ya maneja el currículum propio. Por ejemplo, en las escuelas no se manejan las materias que se llaman matemáticas, español, sociales o ciencias naturales, sino que manejan de otra forma, ¿no? de acorde a la identidad cultural nuestra, desde pequeñitos, trabajar fuertemente en que nuestra juventud tenga un pensamiento político, democrático, que aprendamos a respetar, por más diferentes que seamos, pero caminar bajo el respeto. Cuando retornamos a ese grupo, agruparnos por células, por comunidades, eso nos está llevando nuevamente a la Tierra. Y ahí es donde se encuentran todos los mitos y los códigos, porque la Tierra plantea la matriz natural, naturaleza. Soy Ana Silvia Rentería Moreno, vicerrectora de docencia en la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba. La Universidad Tecnológica del Chocó tiene varias cosas que aprender. Nuestras comunidades, sus ancestralidades tienen muchas formas de ser, muchas formas de hacer, muchas formas de mirar la vida, mirar el mundo y de aportar inclusive desde su cosmovisión a su desarrollo. Mi nombre es Kenzie Yamarina García.
docente de agropecuaria de la institución educativa agropecuaria Cristo Rey. Conocí y sé que existía ese conocimiento ancestral, pero siempre uno como que le emana esta idea de que esto que me están enseñando tuvieron como demostrarlo, que quizás eso que sabían nuestros abuelos, nuestros antepasados, que lo hacían de una manera tradicional y que sí, y un conocimiento quizás que, digamos así, pueden decir muchos que inventados, pero muy asertivo, porque gracias a eso podamos sobrevivir, gracias a ello logran tener ese equilibrio que tiene en realidad la naturaleza y más en estos territorios chocuanos. Lo ideal no es que la Universidad Tecnológica de Chocó o cualquier otra institución llegue a estos territorios desconociendo ese conocimiento. ¿Qué es lo que ellos están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo han venido haciéndolo? Y finalmente, ¿cómo eso que ellos han venido haciendo lo articulamos con estos conocimientos científicos o académicos? Quizá ellos esa manera ancestral de tratar el campo la pueden fusionar con esa manera técnica y quizás ellos ver el provecho y no quizás pasar tanto trabajo que ellos vienen pasando a los papás en el campo y darle el valor que se merece el campo y saber cuánto vale, cuánto hay que hacer con él. El hacer y el conocer de nuestras comunidades tendrían que articularse de muy buena manera y la academia ponerse al servicio de ellos. Las horas de agropecuaria eran para las últimas horas. Entonces de allí, y entonces ya los directivos decían, hay que transversalizar, hay que transversalizar, hay que tener en cuenta las políticas nacionales, porque esto acá es un servicio de una sociedad. Esto que entonces siempre todo eso, y yo no tome apunte, y yo que me puedo ir la idea. Pero los mismos muchachos son los que le hacen tener esas iniciativas a uno, eso no lo saca uno así la misma iniciativa. Los mismos muchachos, entendiendo el contexto. No podemos dejar de lado ese conocimiento que a ellos les ha dado resultado y que ahora lo que tendríamos que hacer es articularlo. Conocimiento tradicional, conocimiento ancestral con ese conocimiento científico o académico. Entonces de allí surge la idea del proyecto La Granja como escenario propicio para la construcción de un nuevo conocimiento, transversalización de saberes y la construcción de paz. No solo para cultivar, no solo para producir, no solo para hacer investigaciones de carácter productivo, sino también sociales y comunitarios. Nosotros queremos acá que nuestros niños conozcan, que recuerden y conserven todo lo que son las plantas que utilizaban nuestros abuelos cuando nosotros nos enfermábamos. Hablar del churco, para qué sirve el matarratón, el sauco, la Santa María. Y después de eso pretendemos además hacer la transformación para que nuestros estudiantes, además de conocer sobre la parte ancestral, también puedan convertirse en emprendedores. Para nosotros empezar en un desarrollo, para nosotros pensar en realizar en realidad cosas fructíferas, teníamos que conocer. Ocurriendo en épocas pasadas fue un emporio agropecuario donde la gente venía de Quito a hacer su mercado acá, se vendían productos agropecuarios, la piña, el lulo, la yuca, el ñame. Todo eso es lo que nosotros queremos rescatar para el bienestar del pueblo y de la región en general. Y en ese conocimiento identificar necesidades o problemas y ahora sí poder buscar posibles soluciones y allí es lo que estamos haciendo en realidad, investigación. Yo siento que ese gran desafío es abrirnos a pensar una pedagogía, unos currículos, prácticas de aula que vuelvan a conectar con la naturaleza, que nuestra física es una física con el cuerpo, la biología y la naturaleza, que nuestra química nos hable también de lo que pasa en nosotros y con la relación a nuestro territorio, a nuestro alimento, a nuestro espacio, que nuestras clases vuelvan a estar vivas. Que una clase de matemática pueda venir a ambientarse acá con esto de las huertas poligonales. La misma clase de inglés, bueno, de componentes, y ellos van a hacer explica, bueno, llegamos al salón, pero vamos a traducirlo al inglés. O sea, todo eso se empezó a pensar en construir un nuevo conocimiento. ¿Cómo desde acá se puede trabajar con otras áreas? La minería que se me vino con las huertas poligonales, que entonces el tema genética pueda generar una clase de perímetro, de ángulos, y que ellos de aquí puedan quizás salir de aquí, pero que en realidad lo que se lleven sea algo para la vida.
tomar los códigos primigenios que nos están negando la ciencia, que están diciendo que queremos una ciencia para la vida, una ciencia que destruya la vida. La escuela madre naturaleza nos dice, el conocimiento está aquí, es un libro abierto, no es un libro vetado, no es un libro oculto para el ser humano porque es su propia naturaleza. Queremos que abras tu propio libro. Mi nombre es Graciela Mejía, fundadora del barrio Pradera de la Comuna 13. Bueno, el colectivo que es el de mujeres, el objetivo es como tener todas estas mujeres allí para que tengan un espacio de reflexión, de amarse, de cuidarse. La mujer juega un papel tan importante en su casa, en el barrio, su familia, todo. Somos lideresas. Entonces aquí la mujer en esa comuna juega un papel grande, es más, el 70 o el 80% de los trabajos comunitarios son de las mujeres, lo hacen en las de las mujeres. A las mujeres no nos da pena tirarnos a la calle y llamar a un evento, no nos da pena ejecutar eventos, no nos da pena ser y llamar al vecino, llamar a todo el mundo, venga, participen con nosotros, estén con nosotros, reunámonos y hagamos una buena integración entre los vecinos y comunes. La educación debe de volver a esos orígenes, de recordarle a la persona quién es, para que ella de una vez esté conectada, no pierda esa conexión que de niños tenemos, es natural, es innato, que tengamos la relación con la tierra. Nosotros somos parte de esa naturaleza, tierra y agua. Entonces creo y pienso que lo más esencial sería que lo devolviera otra vez de cara a la naturaleza, de cara a la tierra, de cara al campo, porque si no hay campo no hay comida, y si no hay comida no hay vida. Mi nombre es Melida Patiño Vargas, docente de primaria. ¿Qué es ser campesino? Ser campesino es vivir en el campo, o ser campesino es tener conocimiento, venir de ese arraigo familiar que trabaja en el campo, de la identidad con el campo, porque claro, últimamente muchos jóvenes nos llegan, son como una población flotante, de otra nacionalidad, o son de la parte urbana y llegan acá por un tiempo. Entonces ya nos vemos como que somos una población no netamente campesina de nacimiento, sino que llegan de momento. Entonces nuestra población es campesina o personas que viven en el campo. Entonces son dos cosas que son importantes de mediar. Para mí somos paz, es familia, es fogón de leña que ya se ha tenido que evolucionar por el cuidado ambiental, pero es calor humano, es hogar, es hogar. Muchísimas gracias a todos nuevamente.
Gracias por quedarte hasta este momento y como nos damos cuenta, pensar las transiciones energéticas hacia una paz que sea duradera, sostenible, que nos lleve a un país mucho más tecnológico, mucho más científico y sobre todo que con una literacidad hacia los conocimientos, no solo tecnológicos, sino también ambientales, relacionados con el poder llegar a un desarrollo, pues implica realmente comprometernos con este tipo de realidades. Aquí no vimos Guajira, no vimos Casanare, que son otras realidades en donde no hay agua, donde no vamos a encontrar, vamos a tener solo diésel en las 4x4, vamos a tener otro tipo de realidades. Pero en este momento me gustaría que, así sean 2 segundos, se imaginen, no 2 segundos, no, vamos a pensar en menos 20 segundos, cómo es llevar todo esto que hemos venido hablando en los últimos 8 seminarios, 8 encuentros más o menos, o tal vez más, cómo es llevar todo eso que hemos hablado y hacerlo realidad. ¿Cómo es para ustedes y con qué se quieren comprometer? Porque realmente vamos a ir a campo, así como este proyecto que nos propone Jorge hablando sobre educación. Es esto mismo, pero hablando sobre transición energética y haciendo de la transición energética una realidad en los territorios. Entonces, mientras que nos vamos parando y ustedes van pensando en qué rico va a estar el cóctel, la conversación va a estar en torno a, bueno, ¿yo qué voy a hacer el otro año en el proyecto? ¿Yo qué me voy a comprometer? Cuenten conmigo para, y yo recibo todos los WhatsApp, todos los mails, todos los escritos, todos los chats, para que me digan, bueno, yo el otro año quiero que vayan conmigo a Expo, quiero que vengan conmigo a poner una planta, quiero que vengan conmigo a hacer bueno, lo que ustedes nos propongan, y ese es el momento en donde realmente sus cabezas piensan más que los 4 directores, todas sus ideas son bienvenidas. Estamos para escucharlos. Quiero proponer pues que nos demos un aplauso para cerrar este seminario colegiado.